Hola a todos. Empezamos con la primera estructura de datos que vamos a ver esta semana, las tuplas, que nos van a permitir modelar entidades o elementos del mundo real del problema que queremos resolver. Bienvenidos. Vamos a darle entonces un contexto a las estructuras de datos. Ese sitio en el cual nosotros estamos resolviendo un problema o para el cual estamos realizando una aplicación, generalmente se conoce como el dominio del problema, el área del problema o lo que sería el mundo real del problema. Y ese mundo real, digamos que es visto por dos protagonistas que ya los conocemos, los stakeholders, y los developers o los desarrolladores a través de los stakeholders. O sea, el problema está allí, los stakeholders ven esa realidad, ven el problema que necesitan, ven las funcionalidades y las transmiten a los desarrolladores. Y estos a su vez convierten esas ideas de solución en algoritmos y le sumamos las estructuras de datos, la representación de la información. Ambos van de la mano en la solución de problemas. No solo son suficientes los algoritmos, ni tampoco son solo suficientes las estructuras de datos. Necesitamos de ambos, algoritmos y estructuras de datos. Y en este video vamos a hacerle énfasis a una estructura de datos que llamamos tuplas. Bueno, ya antes hemos trabajado con estructuras de datos simples, como las variables enteras, las variables reales, y también hemos trabajado ya con las estructuras de datos compuestas, como son las cadenas y como son las listas. Ya hemos trabajado con estos dos tipos de estructuras de datos y que nos sirven para representar un gran volumen, una gran cantidad de información. Pero vamos a ver de dónde nace la necesidad de utilizar otras, además de estas que ya tenemos, que ya son muy potentes y que nos han ayudado a solucionar problemas complejos. Vamos antes de eso, que acaba de salirme esa palabrita allí, a relacionarla con un término que se llama inmutabilidad. Eso quiere decir no cambia. Cuando uno asigna un valor a una variable tipo cadena, ya no puede cambiar los elementos que se encuentran allí. Puede sacarle un clon, sacarle una copia como lo vimos la semana pasada, pero no puede alterar la información que se almacena allí. A esas estructuras que una vez se le han asignado datos, estos no pueden ser cambiados, se llaman estructuras de datos inmutables. Ahora, viene la contrapartida. Aquellas estructuras de datos que me permiten cambiar su información, los datos que están allí almacenados, incluso su estructura en términos de número de elementos, se denominan mutables, o sea, pueden cambiar. Eso es importante tenerlo en cuenta porque algunas de las estructuras de datos nuevas que vamos a ver esta semana, algunas serán mutables y algunas otras serán inmutables. Pero no olvidemos, las string son inmutables y las listas son mutables. Ahora, ¿qué pasa cuando uno necesita representar un elemento del mundo real, así sea un elemento muy simple? Figurémonos, por ejemplo, que esas esferas que están allí están en un videojuego, están ubicados en una pantalla de alguna manera y están en un videojuego que digamos no se pueden tocar o que están rebotando ahí, vamos a suponerlo. ¿Qué información necesito yo de esas esferas? O mejor, de esos círculos, porque estamos en 2D, que tienen una posición en el eje de X, que tienen una posición en el eje de Y, tienen un radio, porque es un círculo, una circunferencia, y tienen además un color, ¿cierto? Uno puede asumir, digamos, como por analogía y por facilidad, que la representación de una sola de estos círculos necesita de un valor de cada una de las listas. Entonces, digamos, estamos diciendo que en la posición 0 de cada una de estas listas tengo la posición en X, la posición en Y, el radio y el color. Entonces podríamos estar hablando que esa información corresponde con este círculo que está aquí. Es decir, esta información representa a este círculo. Ahora, lo mismo sucede aquí. El círculo verde está representado por la posición X4, posición Y6, radio 1 y el color verde.
Y así, por analogía, esta que dice chocolate y la que es azul. Entonces, ¿lo podemos representar con las estructuras que tenemos? Sí, no hay problema, ¿cierto? Que la manipulación se vuelve un poco compleja y un poco truculenta también, porque miremos que aquí lo que tenemos es que la información que es independiente de cada uno de esos elementos que están allí están separadas en 4 listas diferentes, pero aún así los podemos manejar. Ahora, es posible también hacerlo de otra manera. Esa también es válida. Yo puedo tener una lista de listas. Entonces, por ejemplo, la lista se llama círculos y ahí tengo una lista que tiene posición en X, posición en Y, radio y color. Lo mismo para la circunferencia verde, lo mismo para la circunferencia chocolate y lo mismo para la circunferencia azul. Entonces, puedo utilizar cualquiera de esos dos elementos para agrupar la información de esas figuras que aparecen allí. Cada una tendrá sus ventajas y sus desventajas. Digamos, aquí puede ser más claro entender la información porque está agrupada en elementos. Puede ser que sea más fácil adicionar el elemento en la parte superior, en la anterior, pero puedo manipularlo. Sin embargo, estas dos estructuras que estamos utilizando aquí para representar una serie de círculos en ese videojuego que tenemos allí, tienen un gran problema y es que son mutables. Jóvenes, pónganse ustedes a pensar que a uno le dé por borrar alguna de esas listas o que haya un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha de cualquiera de las listas en la posición 1 o en la posición 2 ya ingrese yo no una lista de 4 elementos sino de 2 de 3. Eso enloquecería absolutamente el sistema porque son mutables. Pues yo puedo agrupar información, puede ser solucionado con listas, pero el control y el manejo se complica y digamos, el mantener la coherencia de esta información que corresponde a cada elemento se vuelve muy complejo porque son mutables y pueden cambiar. Entonces allí ya aparece un concepto que es el de tuplas, que es muy similar al de listas. Una tupla es una secuencia o colección de valores del mismo de diferente tipo y se diferencia de las listas por su inmutabilidad. Es decir, una vez yo asigno valores a una tupla, ya no los puedo cambiar. Ni puedo cambiar su valor, ni puedo cambiar, digamos, el número de elementos que tiene, lo que va a ayudarme más a controlar la información que se maneja de una estructura de datos compuesta como la que tenemos que hacer aquí. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, jóvenes, porque es que en el mundo real generalmente los números no van por ahí solos en una lista, ni los colores, sino que encontramos son entidades con mucha información, como por ejemplo el círculo 1, que es 3, 2, 2, 100. El círculo 1 lo que me está diciendo ahí es la posición en X, la posición en Y, el radio y el color. O sea, tengo unas características de un círculo. Ojo, lo que sí hay que tener en cuenta es que no puedo, así lo deje el lenguaje, es que identificar que cada una de esas tuplas que aparecen allí tienen el mismo número de elementos y que el elemento que está en cada posición corresponde con el mismo en cada una. Es decir, 3, 4, 6 y 8 corresponden a las posiciones X de cada círculo, 2, 6, 4, 3 corresponden a las posiciones y así sucesivamente con el radio y con los colores. Entonces, aquí ya tenemos 4 elementos identificados. Miremos un detallito importante. ¿Qué diferencia tiene con las listas? Son pocas desde el punto de vista, pues más allá de la mutabilidad y mutabilidad, que es importante, pero en cuanto a la sintaxis, cambiamos los corchetes por los paréntesis e incluso yo pudiera definir una tupla de esta manera, sin los paréntesis, pero por convención es mejor definirlo así, aunque lo pudiera hacer así. Cuando ustedes envían una instrucción así, digan, ve, ese profe me engañó que tentaba paréntesis y no me los pidió, no se pueden usar, pero digamos que es una buena práctica utilizarlos. Ahora, las tuplas, ya digamos, los círculos se ven así, mire, cada uno de estos es un elemento, se ve muy similar a la lista. ¿Qué ventaja tiene? Que es inmutable y por lo tanto ya una vez creada esa lista no puede cambiar, me puedo quitarle el color a uno de las tuplas que están allí y eso me va a ayudar a proteger más la información. Entonces, este asunto de la inmutabilidad o esta característica mejor de la inmutabilidad
hace de gran utilidad a las tuplas. Pero aún más es esa visión de que una tupla me representa me representa, perdón, varias características de una entidad del mundo real. Por ejemplo, aquí estoy hablando de un punto, pero puede haber tenido otras cosas, como por ejemplo los sensores de una casa inteligente, los empleados de una empresa. Es decir, que realmente las entidades que yo quiero manejar en un sistema no solamente se representan por una información, sino por varias. Por ejemplo, un estudiante no solamente tiene la edad, tiene su número de documento, tiene su nombre, tiene su fecha de nacimiento, tiene su edad, tiene su correo electrónico. Entonces yo quiero agrupar todos los elementos que conceptualmente tienen como una cohesión entre ellos. Entonces las tuplas son una buena versión. ¿Qué más ventajas tienen las tuplas? Que hay un subconjunto de tuplas que se llaman tuplas con nombre. Entonces yo puedo crear una tupla que se llame círculo. Y estoy diciéndole, vamos, círculo tiene X, Y, radio y color. O sea, ya estoy dando las características de ese círculo. Y estas otras, el C1, el C2 y el C3, lo que hacen es darle valor a esas características. Es decir, C1, C2 y C3 son círculos, pero ya con valores definidos y específicos. Entonces yo ya puedo definir que C2, por ejemplo, es el círculo que está en la posición 4 o 6 de radio 1 y color azul. Entonces, esas tuplas que yo les asigno un nombre, se llaman name tuplets o tuplas con nombre, y para utilizarlas debo importar una librería que se llama Collection y específicamente, mire, esta sintaxis es nueva, y específicamente no importo toda la librería, sino la que necesito. ¿Por qué esto es importante hacerlo? Porque Collection tiene muchísimas funciones, es un módulo muy grande, entonces para no importar lo que no voy a usar, aquí estoy importando un módulo, que ya sabemos lo que es, o una librería, y la importamos para utilizarla en este círculo. Entonces mire aquí en este programa. Aquí estoy diciendo que círculo es una tupla con nombre que se llama círculo y que tiene X, Y, radio y color. Aquí estoy creando esa tupla. Le estoy dando un nombre. ¿Y qué tiene de interesante? Que yo ya puedo decir a PT1, asignele círculo, o sea, creo un círculo 3 de radio, perdón, de posición XY 32 de radio 2 y de color cian, y que este PT2 es otro círculo. Entonces, mire lo interesante. Yo, definiendo tuplas que están en este módulo que está aquí, yo puedo darle un nombre y unas características. El nombre es círculo y las características son X, Y, radio y color, y ya después puedo crear elementos o entidades de esas tuplas. O sea, PT1 y PT2 son tuplas. Y aquí son tuplas que tienen esos valores. Es más, si yo aquí digo, por ejemplo, que imprima PT1X, punto X, lo que está diciendo es que PT1 es un círculo que tiene estas características X, Y, radio y color, y que yo aquí estoy imprimiendo lo que está en la característica X de PT1, es decir, 3. Si yo pusiera aquí PT1.Y sería 2. PT1.radio, 2 también. PT1.color, me saldría 100. O sea, ya estoy almacenando o al menos agrupando la información que antes estaba dispersa, la estoy agrupando en un elemento, en una estructura de datos compuesta. Analícenlo bien, cierren los ojos, cuenten hasta 5, vuelvan a ver esta parte, porque esto es un gran avance en lo que hemos visto. Habíamos visto estructuras de datos simples, como que representan un solo valor. Habíamos visto estructuras de datos compuestas, que lo que hacen es permitirme a mí una lista de elementos, pero de una manera única. Aquí ya hemos dado un gran paso con estas tuplas con nombre, porque estamos dándole digamos, como una relación. Estamos como aislando estructuralmente a una entidad, en este caso círculo, pero piénselo con persona, piénselo con estudiante, piénselo con un sensor, piénselo con un punto en una cartografía, con el precio de un producto, lo que ustedes quieran ver modelado. Estamos hablando aquí que este es un ejemplito básico y que seguramente les va a ser de mucha utilidad manejarlo en el reto de esta semana y obviamente en algunos de los talleres que vamos a ver. Entonces llegamos al final de este video.
donde hemos hablado del honor que le estamos dando, o del homenaje mejor al señor Wirt, con su libro Algoritmos más estructuras de datos igual programas. Hemos visto que existen unos datos compuestos como son las tuplas, que son de la familia de las listas, pero que ya tienen unas características adicionales, como su inmutabilidad. Y además vimos una excelente estructura de datos llamada named tuples, o tuplas con nombre o nombradas, porque estas me van a permitir agrupar en un nombre general un conjunto de características de un grupo de objetos. Por ejemplo, en este caso de círculos, o pueden ser personas, o pueden ser sensores, etcétera. Si yo en mi análisis identifico cuáles son esos elementos que pueden ser tuplas y además cuáles son las características de cada uno, estoy ya dando un gran paso en lo que es la representación de datos en un programa. Muchísimas gracias por ponerle cuidado a este video y nos vemos en el próximo.